pedir al Señor nos ayude. En esta mañana yo no solamente pienso en los hermanos de la iglesia, pienso en todos los habitantes de nuestra tierra, en todos los bolivianos al hablar esta palabra, porque, bueno, durante esta semana, mirando las noticias, viendo las actitudes de muchas personas, siento que nosotros los bolivianos necesitamos tener un cambio de forma de ser, un cambio de forma de mirar la vida también, podemos decir, la vida pública, nuestra vida como ciudadanos. Y bueno, hoy vamos a hablar de la autoridad. La autoridad es un principio divino, es un principio muy importante, es quizás uno de los principios más importantes para cualquier cosa que se quiera construir, ¿no? La autoridad y la sumisión son dos cosas que se corresponden mutuamente. Así que en el ejercicio de cada autoridad también existe el ejercicio, podríamos decir, de la sumisión. Y creo que todos más o menos tenemos una idea de lo que es la autoridad. La autoridad, hermanos, es aquello que puede traer cohesión, puede traer a todos en una misma, puede traer organización. Cuando la autoridad es destruida, entonces nada se puede hacer, nada que sea grande se puede hacer. Y sin pretender definir la autoridad, pero porque es algo que nosotros tenemos, yo quisiera que tenemos presente, sabemos lo que es. Quisiera yo que empecemos hablando acerca de qué pasaría si no existe la autoridad, si no existen las autoridades. La autoridad ha sido un tema muy atacado y tristemente está siendo muy menoscabada, ¿no? La gente ya no quiere la autoridad, la gente no tiene una buena actitud hacia la autoridad y por eso las cosas se están poniendo muy difíciles en nuestro país. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no hay autoridad en la ciudad, por ejemplo? ¿Se imaginan el tráfico? ¿Cómo funcionaría si no hay autoridad? Si no hay la policía de tránsito, qué caos sería, ¿no? Qué difícil sería manejar, qué difícil que vayan los micros y dejen a las personas en su lugar. ¿Cómo tendríamos que andar, por ejemplo, por la ciudad si no hubiera la policía? ¿No? Tendríamos que estar armados. No sé cómo se podría evitar los saqueos, un supermercado casi no podría existir porque fácilmente la gente roba, ¿no? ¿Qué pasaría en nuestras casas, ¿no? Si alguien entra a robar a la casa y no tenemos una autoridad, no tenemos que llamar a la policía? ¿Qué pasaría si no habría jueces? ¿Cómo se definirían los pleitos? Hermanos, tendríamos la ley del más fuerte, ¿no? Tendríamos la ley del que quiera, del que tenga más fuerza, ¿no? Y hermanos, la verdad es que Dios ha puesto las autoridades y las autoridades pues no son ángeles, no, las autoridades son seres humanos. Corruptos en cierta medida, todos corruptibles, muchos sí son corruptos, otros estoy seguro que no, pero
es una realidad, ¿no? El problema siempre de por qué la gente ahora está casi en contra de la autoridad es por el mal ejercicio, es por el abuso, ¿no? Pero la autoridad es muy, muy importante. ¿Qué pasaría en una oficina, por ejemplo, si no hay un jefe, si no hay alguien que ejerza autoridad, ¿no? Cada uno haría lo que sea, no habría posibilidad de un trabajo conjunto. En el hogar, ¿qué pasaría si no hay autoridad? ¿Cómo hacer que tus hijos se vayan a la escuela? Cada uno se levantaría a la hora que quiera, ¿verdad? A la hora que le antoje, que le diga a su cuerpo. En todo lugar, en el colegio, ¿qué pasaría si un profesor no tiene autoridad? Toca el timbre y cada uno hace lo que quiere. No, a mí me gustaría más recreo, no hay autoridad, por lo tanto yo hago todo lo que quiera. Nada funciona. Esto podemos decirle tácitamente, sin autoridad nada funciona. Aún el cuerpo humano mismo, ¿no? Si no tuviera un cerebro, un sistema nervioso central, todo estaría descompaginado, ¿no? Imagínense, un día de repente al corazón se le ocurre decir, ya estoy trabajando tantos años, trabajo todo el día, no, yo necesito un descanso. ¿Qué pasaría si se decide tomar un descanso el corazón? Pues ya estaríamos en la otra vida, ¿verdad? Y así, ¿no? Cualquier cosa que funcione, tiene que funcionar ordenado, tiene que funcionar bajo autoridades, ¿no? El cerebro es la autoridad de todo, ¿no? Si no hay una autoridad, ¿cómo se coordinan las manos? ¿Cómo se coordina la vista y la mano? Entonces, imaginémonos que no hay autoridad tampoco en el cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo? Donde no hay autoridad, amados hermanos, hay debilidad, hay destrucción, hay caos, nada serviría. La falta de autoridad, la mala autoridad, la falta de sumisión, porque recuerden que la autoridad y la sumisión son dos cosas complementarias, traen división, traen debilidad, traen destrucción, traen caos. Nada se puede construir sin eso. Amén. ¿Cómo sería, por ejemplo, podemos mirar cómo funcionaría, digamos, dos industrias que se dedican a lo mismo? En una hay autoridad y en la otra no. ¿Quién ganaría? Amén. Por eso Dios en la Biblia es un Dios que se llama un Dios de orden, ¿no? En muchos lugares habla de que Él es un Dios de orden. Dice en 1 Corintios 14:33 que Dios no es Dios de confusión, es un Dios de paz. Y dice en el versículo 40 que debemos hacer nosotros todo decentemente y con orden. Mirando, hermanos, las noticias, la forma en que los bolivianos tenemos, ¿no?, para referirnos a nuestras autoridades, para protestar incluso, están trayendo muchos problemas a nuestro país, ¿no? Está en mucho peligro. Bolivia está yendo, ¿no?, cada vez a una especie de bancarrota económica. Y saben, amados hermanos, lo que vemos es una destrucción del concepto de autoridad. La autoridad ahora es lo menos popular, ¿no? Es lo más rechazado, lo más no sé, lo menos popular, esa es la palabra. Y saben, amados hermanos, aquí podemos ver que la autoridad es indispensable. ¿Cuál es la forma que el destructor de nuestras vidas, el enemigo del hombre, siempre tiene para desvirtuar lo valioso? Siempre haciendo que se cometan abusos, ¿no?
y que la gente piense erradamente que es la autoridad lo que está mal. Pero en realidad necesitamos saber que es el mal uso de la autoridad aquello que está mal. Nosotros debemos ser como cristianos amantes de la autoridad. Amantes de la autoridad, porque el principio de la autoridad es Dios. Toda autoridad del universo. Él es el originador de toda autoridad. A Él se le debe toda autoridad. Ninguna autoridad que una persona ejerza es una autoridad libre sin dar cuentas. Todos los que estamos en posición de autoridad, desde una posición, desde las más altas posiciones, hasta la familia, podemos decir, hasta lo más pequeño, nuestra autoridad va a ser juzgada por Dios. Y de hecho, también si nosotros queremos ejercer autoridad, Dios nos ayuda para hacer una buena autoridad. Entonces, como en muchos lugares se ha abusado de la autoridad, entonces esta es impopular, es rechazada, ¿no? Pero en la Biblia, amados hermanos, Dios ha dado a sus hijos mandamientos contundentes. Muy lleno está la palabra de Dios de mandamientos de respeto a la autoridad y de respeto a las autoridades. El único que debe juzgar a una autoridad es otra autoridad mayor, y la Biblia dice que sobre toda autoridad mayor está Él. Al final de cuentas, Dios es el que juzga. Una realidad es que no podemos esperar que alguien, por más que está en un lugar de autoridad, sea perfecto. No hay nadie perfecto. No hay justo, es más, dice la Biblia, ni aún uno. Y si alguna justicia puede haber en el hombre, la esperanza está en un hombre que tiene a Cristo y que permite que Cristo precisamente sea su autoridad. Los cristianos decimos, yo tengo a Cristo, pero eso no es el asunto, ese no es el problema. El problema es yo tener a Cristo, pero yo vivir como quiero. Un verdadero cristiano es alguien que puede decir, Cristo me gobierna. Yo me dejo gobernar por Cristo. Yo me someto voluntariamente a Cristo porque Cristo no gobierna con opresión. Cristo gobierna a los que voluntariamente le piden que les gobierne. Es más, Él mostró en el Padre Nuestro que los hombres deben orar a Dios y decirle, Señor, venga tu reino. Y venga tu reino quiere decir, ven a reinar. Inicialmente su reino debe comenzar en mí. Cuando yo le digo que Dios reine en nuestro país, que Dios reine en el mundo, la primera persona que debe someterse a esa autoridad soy yo. Es usted, es cualquiera que quisiera ver el reinado de Dios en este mundo. Porque si Dios reina en este mundo, el mundo sería tan distinto del mundo que vemos ahora. Amén. A nosotros, como les digo, en la palabra del Señor se nos enseña con mandamientos muy contundentes, el respeto y la sujeción. Y es algo que es tan rechazado por el mal uso que ha habido desde el comienzo del mundo, desde los primeros años de la humanidad, que las personas repelen la autoridad, rechazan la autoridad. En la Biblia, hablando a nosotros, a los que son hijos de Dios, los cristianos, Dios nos enseña cómo ser autoridad, cómo ejercer autoridad, y también nos enseña cómo debemos someternos a la autoridad. Esas dos clases de enseñanza están en la palabra de Dios. Y el ejercicio de la autoridad debe ir complementado con la sujeción a la autoridad. La autoridad y la sujeción se complementan y se corresponden mutuamente. ¿Cómo un cristiano, podemos decir, la primera pregunta en esta mañana, de la cual no vamos de ninguna de las dos preguntas que tenemos en esta mañana, vamos a hacer
realmente personas que llegan o sea, son temas tan grandes que no los vamos a tocar todo, vamos a tocar algunos aspectos, como para reflexionar, amados hermanos, nada más. Y el que quiera saber mucho más, tiene en la Biblia una vasta, es un libro lleno de pasajes que hablan de la autoridad. Entonces, desde el Antiguo Testamento, amados hermanos, y no solo estoy hablando para los cristianos somos, podemos decir, los que pudiéramos tener la ayuda de Dios para ser mejores autoridades, los que tenemos la palabra de Dios que nos enseña a ser mejores autoridades, los que tenemos al Espíritu de Dios, que es un espíritu que nos lleva a la humildad, a la sujeción, que nos lleva a tener sabiduría, podríamos ser excelentes autoridades. Las personas del mundo necesitan sabiduría. En fin, todo el mundo debería consultar a la Biblia. En el Antiguo Testamento hay muchas enseñanzas para las personas que están en posiciones de autoridad. Por ejemplo, están los libros de Reyes, los Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, donde habla de los reyes, habla de autoridad. En la Biblia podemos aprender del liderazgo de Moisés. En el libro de Proverbios hay muchos principios excelentes para poder ser buena autoridad. Hay tantos líderes en la Biblia. La Biblia habla de muchos líderes que han sabido ejercer autoridad y han traído prosperidad y han traído bendición a aquellas cosas que se les ha encomendado, aquellos ámbitos, ¿no? Toda autoridad tiene un ámbito de autoridad. En la familia, el papá tiene como ámbito de autoridad la familia, ¿no? En una ciudad, bueno, será el gobernador, ¿no? El alcalde, cada uno tiene áreas, esferas de autoridad. Daniel, por ejemplo, fue un hombre que trajo mucha bendición a los gobernantes que lo pusieron como primer administrador. Podemos hablar de José. Le haría mucho bien, como les digo, a una persona que va a ejercer puestos de autoridad, el estudiar y aprender el consejo de Dios para los líderes. Dios habla mucho, Él ha levantado muchos líderes y sus experiencias, buenas y malas, nos pueden enseñar principios, ¿no? Nos puede traer mucha sabiduría para un buen gobierno, para poder ser autoridad donde nosotros somos. En realidad, todos nosotros también ejercemos autoridad en algún momento, en algún lugar. Y la primera persona sobre quien ejercemos autoridad es sobre nosotros. Una persona, por ejemplo, que se gobierna bien, ¿cómo se llama? Es un hombre disciplinado, decimos. Es un hombre que no son sus sentidos los que lo gobiernan, sino él está gobernado por lo que él quiere hacer. Entonces, como principio para ejercer autoridad, hablando de las autoridades en todo lugar, desde el hogar hasta las autoridades políticas, hasta las autoridades mundiales, podemos decir, un principio general es, por ejemplo, que la autoridad ha sido dada para que el que la ejerza tenga todo lo necesario para servir a los que están bajo su autoridad. Contrariamente a lo que se ha llegado, ¿no? Que las personas que se encuentran en lugares de autoridad se sirven de las personas que están bajo su autoridad. En la Biblia habla de que las personas que Dios ha puesto en autoridad deben servir a aquellos que están bajo a su autoridad, ¿no? La palabra ministro es traducida ministro, quiere decir servidor, significa servidor. Y yo no quiero abundar mucho en esta área de cómo ser una autoridad, pero quiero que quede establecido por lo menos esta parte.
El mismo Señor Jesucristo. Quisiera que vayamos a Juan capítulo 13 y luego vamos a ver en Marcos dos pasajes que nos muestran al Señor Jesucristo, el Maestro, el Señor de todo, ejerciendo autoridad en su paso como ser humano por esta tierra. Dice en Juan capítulo 13, versículo 3, 4 y 5, vamos a leer y luego nos vamos a ir al versículo 12. Dice 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Más adelante, en el versículo 12, él les explica lo que había hecho. Dice 13:12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, dice, el Maestro, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Él dice, yo soy el Señor y el Maestro, ¿verdad? Él es Dios mismo, aquí está hecho hombre, pero Él vino para servir. La mayor autoridad del universo vino para servir. Y después dice, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y luego dice en el versículo siguiente que de cierto os digo, dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, ¿no? O sea, a todos los que el Señor nos considera sus siervos o a que el Señor nos envía, no somos mayores que Jesús. Amén. Si Jesús no se enseñoreó para su propio bien, nosotros como sus enviados, ¿no? O como sus siervos, no podemos hacer menos. Amén. Él se humilló y los que son enviados de Él no son mayores que Él. Entonces, más todavía deberíamos seguir su ejemplo. Y dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si de alguna forma nosotros tenemos un puesto de autoridad, bienaventurados seremos si sabemos este principio. El Maestro, el Señor, estaba haciendo una labor de servicio. El lavado de los pies lo hacía un esclavo de la casa. Amén. Lavando los pies de los discípulos, sirviendo a los discípulos, como una muestra de que la autoridad específicamente ha sido dada para servir. En Marcos capítulo 10, versículo 35, aquí hay un segundo pasaje que quiero hablar. Como les digo, no vamos a tocar exhaustivamente, pero este principio es un principio demasiado grande e importante para todos los que ejercemos autoridad. Y como le digo, todos ejercen autoridad, todos, ¿no? Y si no tienes nadie bajo tu autoridad, te tienes a ti mismo. ¿Amén? Así que por lo menos que tenemos en autoridad es a nosotros mismos. La mamá, ¿no? Pues la mamá tiene que estar sujeta al papá, pero claro, la mamá también es autoridad sobre los hijos, ¿verdad? El papá puede no ser el jefe en la fábrica, puede no ser un político, pero dentro de un hogar él es la autoridad. Y como autoridad necesita aprender a cómo ser una buena autoridad. En Marcos 10:35 dice, había dos personas que le pidieron al Señor estar en lugares de autoridad, en puestos de mayor autoridad. Se llamaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Dice entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro,
queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Dos lugares que en su gloria, en el puesto que él tendría en su gloria de autoridad, por lo menos eso es lo que ellos estaban vislumbrando. Ellos querían los puestos de autoridad más cercanos. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Amén. Yo no sé por qué, amados hermanos, las personas se pelean por ser autoridad. Y peor todavía de ser una autoridad en Bolivia. Todo el mundo quiere estar en autoridad, pero no saben lo que piden. Estoy seguro que la misma respuesta que les hizo Jesús aquí, Él les está haciendo a esas personas. Y dice, les pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Aquí hay otro principio de que hay personas que para ejercer cierta autoridad tienen que tener ciertas características. Para ellos está preparado. Aquí dice, los que van a estar a mi izquierda y a mi derecha son personas para los cuales esos lugares está preparado. No es por capricho, no es porque sea mi amiguito, no es porque nada, sino son personas que tienen las características que solo Dios sabe, necesitan tener para estar a la izquierda o a la derecha, para estar en lugares de autoridad. Dice el versículo 41 que estaban escuchando ahí los discípulos y cuando lo oyeron, dice los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, ¿no? Estaban diciendo, ¿qué quieren estos gobernar sobre nosotros? Mas Jesús, dice el versículo 42, llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿No? Aquí está hablando del mundo Jesús. En las naciones, que no, la palabra naciones habla los gentiles, los que no eran del pueblo, el pueblo de Israel, dice, los que son tenidos por gobernantes o que son tenidos por grandes, dice, se enseñorea de las naciones. Enseñorearse quiere decir que ellos ven las naciones como su propiedad, ¿no? La verdad que es todo lo contrario a lo que Jesús enseña, ¿no? La autoridad no debe enseñorearse. Más adelante, en varios lugares en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a los pastores dice que no deben actuar como teniendo señorío sobre la grey, ¿no? El señorío habla de un beneficiarse de todos los demás para sí mismo. Y aquí dice, así, dice en el versículo siguiente, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Amén. Entonces, amados hermanos, el que quiera ser autoridad, el que quiera ser grande, en cualquier nivel, como hemos visto, de todos los niveles que hay de autoridad, debe estar decidido a servir. El que quiera hacer una buena autoridad, el que quiera hacerse grande entre los ciudadanos, el que quiera tener como padre una buena autoridad sobre la familia, debe tener este principio, que es por segunda vez en un segundo pasaje que estamos mirando, enseña el Señor. Dice, debe ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, tiene que ser el servidor de todos. Estos son principios de autoridad. Ojalá las autoridades
sean sabias para entender este principio, porque ejercerán bien su trabajo y no serán abusadores de autoridad. Amén. Estas enseñanzas, hermanos, nos dicen para cualquiera que ejerce, ¿no? Desde los padres, los pastores, los esposos, las mismas mamás sobre los hijos, para los jefes en la oficina o en el trabajo, aún hasta los que ejercen cargos políticos. Y ese es el pensamiento que tiene Dios para aquellos que van a tomar un lugar de autoridad o que están en un lugar de autoridad para poder ejercer esa autoridad de buena manera. Amén. El juzgador de la autoridad en realidad es Dios, ¿no? Estamos hablando de que todos nosotros tenemos en la Escritura mucha enseñanza acerca de cómo ser autoridad. Pero como les digo anteriormente, la autoridad debe ser correspondida con la sumisión. Y también la Biblia habla también de esta otra parte, la otra cara de la moneda de la autoridad en los mandamientos de Dios es el mandamiento para los que están bajo autoridad, ¿no? La sumisión a la autoridad. Y para esto, y este va a ser nuestro pasaje que nos conduzca hasta el final de la palabra, está en Primera de Pedro, desde el capítulo 2 hasta algunos versículos del capítulo 3, enseñándonos acerca de cómo cooperar con la autoridad. Recuerden, entre mejor es ejercida la autoridad, hay más bendición. Y entre mejor es aceptada la autoridad, hay un trabajo conjunto, hay unidad, se puede salir adelante. Nuestro país está atacado, como les digo, con una crisis donde, yo no sé si será solamente en los informativos, pero todo el mundo grita contra la autoridad. Todo el mundo ataca a la autoridad e insulta a la autoridad sin ningún problema. El Señor no nos enseñó esto a sus hijos y a sus siervos. Nada, nunca en el Nuevo Testamento hay ninguna orden para desacatar a la autoridad, para ser rebeldes a la autoridad. En el Antiguo Testamento, los castigos de los rebeldes fueron los castigos más terribles que pudieron existir, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, los castigos a Coré, Datán y Abirán, ¿no? Que se rebelaron contra Moisés, como el suelo se abrió y los tragó. Bueno, hay innumerables. Como les digo, no podemos agotar el tema en tan poco tiempo. Pero empecemos en Primera de Pedro, capítulo 2, 9, donde el Señor nos habla de quién somos. ¿Quién somos? Sus hijos. Estoy hablando ahora de sus hijos. Pero estos mandamientos harán bien a las personas, sean sus hijos o no sean sus hijos. La gran ventaja de ser sus hijos es que, como les dije anteriormente, tenemos al Espíritu de Dios que tiene un espíritu de sumisión. Así también, que nos hace mansos y humildes. La humildad y la mansedumbre son frutos del Espíritu de Dios. Las personas van a tener mucho más dificultades para ser sumisos a la autoridad que nosotros, o por lo menos deberían tener más dificultades y nosotros deberíamos tener más facilidad para tener una actitud correcta ante cualquier autoridad. Dice aquí, hablando del pueblo, el apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, ¿no? Nación real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos, hermanos, esta palabra que precede a lo que ahora vamos a ver, y lo que ahora vamos a ver tiene que ver con la autoridad.
Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Está diciéndole, ustedes son esto. Ustedes han alcanzado misericordia. Y dice el versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Una manera de vivir buena, una manera de vivir distinta. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Y luego dice, versículo 13, inmediatamente, por causa del Señor, ¿por causa de quién? Del Señor. Someteos, aquí está la palabra, a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Amén. Aquí está hablando de actitud de los que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Aquellos que no éramos pueblo, pero que ahora hemos sido llevados a ser pueblo. ¿Por quién? Por nuestro Señor. Y por causa de Él debemos someternos a toda institución humana. Y por causa de Él tenemos que tener una manera buena de vivir entre los gentiles, aunque ellos murmuren de nosotros, aunque ellos nos digan malhechores, pero llegará un momento en que van a glorificar, dice, a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. ¿Cómo son nuestras buenas obras? ¿Cómo somos aquellos, como dice en los versículos previos, aquellos que vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. O sea, ¿cómo vamos a iluminar al mundo? Aquí específicamente empieza hablando de la autoridad. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. En todo lugar hay autoridad. Amados hermanos, y en todo lugar el Señor nos manda que nos sometamos a esa autoridad. Usted trabaja en una oficina, sométase a la autoridad que está en esa oficina. Usted trabaja, usted va al colegio, sométase a los maestros que están en autoridad. Donde quiera que tengamos una actividad donde existen más de una persona, hay autoridad y hay sumisión. Y dice, ya sea al rey, ¿no? En aquel tiempo había rey, en este tiempo están los presidentes, los gobernadores, dice los alcaldes, etcétera. Dice, ya sea al rey como a superior, ¿no? Como a jefe. Ya, dice el versículo 14, a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿No? Y dice, la segunda cosa es que los que están sobre autoridad son enviados por él y tienen un propósito, ¿no? Las autoridades, el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. La verdad que no sabemos si lo están cumpliendo, si lo están o no cumpliendo, pero a nosotros no nos corresponde verificar eso, porque hay uno que está más arriba de ellos, y el que está más arriba de todos se llama Dios, y ese Dios, como dice la Biblia, no ha cortado su mano, no es que está ausente, está bien presente y tiene todo poder y todavía está reinando en el trono. Y dice versículo 15, ahora hablando de nosotros, dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a las autoridades? Dice que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén, siervos de Dios. Honrad a todos. Qué triste es ver a un cristiano deshonrando a una autoridad. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Otra vez habla de honrar al rey. Obedecer al rey, honrar, someterse al rey, honrar al rey. Bueno, aquí no tenemos rey, pero tenemos otras figuras de autoridad, como hemos visto. Honra, obediencia. Y aquí, por ejemplo, está hablándoles, es muy interesante este pasaje que al comienzo me llamó demasiado la atención. Y dice el versículo 18, criados, ¿no? La palabra, me fui al original, y está diciendo, usa una palabra, es la palabra doulos en el griego. La palabra doulos es la palabra que se usa para los esclavos. Dice, esclavos, para ponerlo en el verdadero contexto, están sujetos, dice, con todo respeto a vuestros amos. ¿Qué deberían hacer los esclavos? ¿Hacer una huelga porque la esclavitud es contra Dios? Hacer no sé. Bueno, aquí en la palabra del Señor, el apóstol Pedro les está mandando a los esclavos. Se sujeten, ¿y cómo? Con todo respeto a sus amos. No solamente, miren, dice, a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El comportamiento de un cristiano, en este caso un esclavo, era sujetarse con todo respeto, aún a los que eran difíciles de soportar, a un amo injusto, a un amo exigente. Recuerden que en los versículos anteriores decía que esta es la voluntad de Dios, en el versículo 15, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aunque el amo sea un hombre ignorante e insensato, nosotros haremos callar su ignorancia haciendo el bien. Como libres, dice el versículo 16, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, el versículo 19 dice, hablando después de decirles a los criados que se sujeten con todo respeto a sus amos, le dice, porque esto merece aprobación. Aunque tu amo sea difícil de soportar, esto merece aprobación, dice Pedro. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, amén, merece aprobación. Si por causa de la conciencia alguno sufre molestias padeciendo injustamente, dice, pues qué gloria es, dice, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, o sea, si recibimos el justo castigo y lo soportamos, ¿qué de gloria hay en eso? Pero dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Muchas veces nosotros bueno, como les digo, ya estoy cansado de ver en la televisión los insultos a las autoridades. Pero dice que un cristiano, hay algo que tiene que merece aprobación. Es soportar, como dice aquí, si uno hace lo bueno y sufre,
injustamente y lo soporta, eso es aprobado delante de Dios. ¿Está bien? No lo estoy diciendo yo, está diciendo la Escritura. Dice el versículo 21 que para esto fuimos llamados, amados hermanos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Injustamente o justamente? ¿Verdad que muy injustamente? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. A él no lo juzgaron y no lo condenaron y no lo crucificaron porque era justo. Al contrario, estaban haciendo la mayor injusticia. Quien cuando le maldecían, no respondían con maldición. Si somos seguidores de Cristo, si queremos seguir sus pisadas y nos maldicen, bueno, hemos leído en el mismo Sermón del Monte, ¿no? Que no debemos responder con la misma palabra maldición, con la misma maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando padecía, ¿no? Cuando le hacían una injusticia, él no decía, cuidado, porque después yo voy, no amenazaba. Amén. La gente no te va, o sea, si eres cristiano, no puedes defenderte amenazando. Es lo que dice Pablo. Pero ¿cómo te vas a defender? Encomienda tu causa al que juzga justamente. Uno de los problemas del mundo es que el mundo cree que Dios no existe, o que no está vigente, o que no actúa. Dios está vigente, existe, actúa y es el Dios Todopoderoso. ¿Y quién mejor que Él para defenderte? ¿Y quién mejor que Él para ayudarte? Muchas veces Dios permite esas cosas. La Biblia dice en el Hebreos capítulo 12 que al que ama, al hijo que ama, lo disciplina. Amén. Es más, dice, si estás sin disciplina, no estás siendo tratado como hijo. O sea, muchas veces, amados hermanos, en la injusticia y en las situaciones injustas en que nos podemos encontrar en este mundo, Dios está haciendo una labor dentro de nosotros. Nos está haciendo pasar por un desierto porque nos está preparando. Uno de los peores errores de muchas familias es que piensan que la mejor formación que van a dar a sus hijos es que mi hijo no sufra nada, que a mi hijo no le falte nada. Y está bien, es un buen deseo, pero hay momentos en que necesitamos sufrir. Hay momentos en que necesitamos nosotros vivir cuando nos falte algo, porque ahí nos dominamos, nos gobernamos a nosotros mismos. Cuando sabemos pasar por situaciones complicadas, pero con una buena actitud, porque solo así podemos dar gloria al Señor. Aquí dice, Jesús no amenazaba. No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Todo esto, recuerden, Él dice que lo hizo como ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Su sacrificio, hermanos, trajo para nosotros vida. Amén. De nuestra muerte a los pecados, en pecados, ahora vivamos a la justicia. Y quizás este es el camino para ayudar a que esa persona injusta
pueda llegar a conocer la vida. Jesús lo hizo así, su sacrificio por nosotros, su amor por nosotros, nos trajo a nosotros a vivir para Él. Es nuestra inspiración. Estando muertos nos dio vida. Y aquí dice que eso fue lo que hizo Jesús. Porque como dice versículo 25, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, ¿no? Y sobrevedor de nuestras almas. La palabra obispo quiere decir alguien que mira sobre nuestras almas. Amén. Aquí está mostrando, amados hermanos, cómo la sumisión, cómo el considerar que hay un Dios, nos libra de la rebeldía, nos libra del juzgar nosotros a las autoridades. Y en vez de juzgar, Dios dice que amemos, Dios dice que cooperemos. Amados, en Bolivia, si no hay un cambio de actitud, está muy difícil la situación. Nos han enseñado tan mal a protestar, perjudicando a otros, haciendo bloqueos. Los médicos dejando sin atención a sus pacientes, semanas. Pero el Señor no tiene ese camino para cuando las autoridades actúan supuestamente injustamente. Qué lindo fuera que la protesta fuera trabajar el doble, fuera hacer mucho más el bien. Claro que eso es imposible si no conocemos al Señor. Pero mis queridos hermanos, ustedes y yo conocemos al Señor. Y esa es la manera de ser luz a este mundo. No somos iguales a todos. No hemos recibido lo mismo que los demás. Ellos todavía no han recibido la gran gracia que nosotros hemos recibido. Y nuestra función en este mundo es ser diferentes, ser luz. Un día el mundo reconocerá que nuestro camino es el único camino a la bendición y a la prosperidad para los países. Un día seremos llamados a autoridad. Y se lo digo así, dice la Biblia, que el que es fiel en lo poco, en lo más también es fiel. Yo quiero preguntar a esos dirigentes, a esas personas que son generosos en sus insultos hacia las autoridades, ¿cómo están ejerciendo su autoridad? En su casa, en el sindicato que presiden, no sé. Todos los seres humanos somos, dice, no hay justo ni aun uno. ¿Quién de nosotros puede juzgar a otro que esté peor si está en un nivel de autoridad mayor? Se está echando mucha tierra y está trayendo mucha maldición sobre sí mismo. Yo también les animo a todos ustedes que lean la Biblia, lean el Antiguo Testamento, lean cómo fueron castigados los que se opusieron a la autoridad. Los opositores a la autoridad fueron castigados con castigos muy terribles. Y recuerden que el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es una sombra, figura y sombra de las verdades espirituales. La rebeldía trae destrucción. Estamos hablando, y habíamos hablado de el cómo nosotros deberíamos ejercer nuestra autoridad, pero ahora estamos hablando de cómo nosotros deberíamos recibir la autoridad, deberíamos cooperar con la autoridad, deberíamos respetar a la autoridad. Y luego dice
en el siguiente versículo, que es el capítulo 3:1, hablando de las esposas: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, ¿no? En el hogar, la falta de sujeción de las esposas igual trae una destrucción, trae una falta de fuerza. El mundo se hace más fuerte que el hogar, el mundo entra al hogar cuando en el hogar el marido y la esposa no están unidos por el buen ejercicio de la autoridad del marido y por el buen ejercicio de la sumisión de parte de la esposa. Una responsabilidad que tienen ambos y que llegará a fortalecer a esa casa. Llegará a traer fortaleza, fuerza, poder contra el mundo, y los hijos no se perderán. Los hijos serán fuertes contra el mundo. Usted no va a tener que proteger a sus hijos del mundo. Usted va a exponer a sus hijos al mundo para que ese hijo que tiene luz ilumine a este mundo. Amén. Somos luz, amados hermanos. Jesús, en su última oración en Juan 17, cuando oró por sus discípulos, le dijo al Padre: Padre, no quiero, ellos no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Y le dijo: no quiero que los quites del mundo. Amén. No protegemos a nuestros hijos sacándolos del mundo. Él le dijo: Señor, guárdalos del mal. Amén. Guárdalos del mal. Y dijo que ellos estén unidos. Que ellos sean uno, le dijo al Padre, como tú y yo somos uno. ¿Por qué estaba diciendo esto Jesús? Porque cuando somos unidos, cuando estamos en unidad, hay fuerza, hay poder. No los quites del mundo, guárdalos del mal. Y yo para eso les he dado tu gloria, le dice al Padre, para que sean uno. Amados hermanos, si tenemos dificultad para ejercer autoridad, amadas hermanas en los hogares, dificultad para que usted se sujete, recuerden que contamos con la gloria de Dios. Él dijo: yo les he dado tu gloria para eso. Y no hay unidad si no hay autoridad y sujeción, ambas cosas complementadas. Entonces el hogar es fuerte, entonces los hijos van a ser la luz. La luz, dice, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Amén. La autoridad de la sujeción sigue siendo, y luego habla de la conducta de una persona bajo autoridad. Versículo 2 dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo puede una mujer que no respeta a su marido ir a seguir gritando contra las otras autoridades? ¿Con qué autoridad? Y luego dice ¿qué podemos decir? Vuestro atavío, dice aquí, versículo 4, no sea el externo, sino de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. No sea lo externo, ni de vestidos lujosos, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Un espíritu, un corazón amable y apacible, un adorno interno, una belleza interior, es la manera en cómo nosotros podemos ser sumisos ante la autoridad y traer unidad a la casa. Está hablando a las mujeres, pero está hablando a todos los que de alguna forma estamos bajo autoridad.
Amén. Y termina diciendo, solo quiero ver el 7, porque aquí sigue hablando, pero ya estamos por terminar. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí habla de los que están en autoridad. Amén. Sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil. Ya lo vimos en la primera parte. Así que, amados hermanos, nuestro país está en peligro. Y la iglesia tiene autoridad. Pero tiene autoridad en la medida en que se sujeta a la palabra de Dios, a la autoridad de Dios. Él dice que nosotros debemos de hacer todo. Quiero ver Filipenses, ya estamos para terminar. Capítulo 2, 14. Hace todo, dice, sin murmuraciones ni contiendas. El versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El mundo no va a cambiar, va a seguir siendo una generación difícil. Nosotros no lo vamos a cambiar haciendo protestas, no lo vamos a cambiar en la manera en que otros piensan que lo van a cambiar. La manera de Dios es distinta, con un espíritu amable y apacible, con una actitud de cooperación en todo lo bueno, obviamente, amados, en todo lo bueno, y no en lo que está mal. Amén. No está hablando que seamos cómplices, no está hablando que nosotros somos cómplices de la injusticia ni de la corrupción. En este aspecto la Biblia nos habla de que sí podemos diferir en nuestro modo de pensar. Incluso nos habla de desobedecer, pero con todo respeto, con toda actitud de sumisión, como lo hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 4, cuando las autoridades les mandaron que no prediquen el Evangelio. Dice Hechos 4, 18, que después de haberlos apresado, no por estar haciendo un tumulto, no por estar haciendo una huelga, no por estar buscando su propio bien, sino más bien habían sanado a un hombre, a un cojo de nacimiento, y el pueblo estaba feliz. Y por hacer lo bueno los apresaron. Está en el mismo contexto de todo. Y dice, versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Aquí está la autoridad diciéndoles que hagan algo, que desobedezcan al Señor. Mas Pedro, dice versículo 19, y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Ellos no les gritaron, no les insultaron. Juzguen ustedes, les dice, si es justo. Nosotros estamos con todo respeto, pero vamos a desobedecer con todo respeto. Amén. Hubo una desobediencia, pero con respeto. Como les digo, usted lea todo el Nuevo Testamento y nunca existe una huelga, un insulto, un desafío a la autoridad por parte de aquellos que son aprobados por el Señor, obviamente. Los otros sí. Incluso, amados hermanos, a los esclavos. No se fueron contra la esclavitud, que es una cosa injusta. Les dice a los esclavos, ¿no? Estén con todo el respeto, porque lo que ustedes están haciendo es servir al Señor, para que esos amos se conviertan a Cristo.
Y nosotros, hermanos, la verdad es que no tenemos nosotros un encargo de parte del Señor de hacer justicia. No es ese, o sea, hacer justicia en nuestra manera de vivir, sí, pero no somos jueces de nadie. Él es el juez de todos. Pero nosotros tenemos que dar testimonio del Señor con nuestra actitud, porque nuestro deseo es que el mundo reciba a Cristo. En realidad, amados, el problema, yo por ejemplo no creo que el problema político de Latinoamérica y del mundo, que ahora se está dividiendo, ¿no?, entre izquierda y derecha, el problema no es la ideología. Yo estoy seguro que cualquiera sea la ideología, pero si hubiera hombres justos, hombres honestos, hombres rectos, obviamente sin el extremismo, con cualquiera de las doctrinas políticas, podríamos ser una nación próspera. Si tuviéramos hombres. El problema no son las doctrinas políticas, el problema son los hombres que las detentan. Por lo menos eso creo yo. Amén. Eso no saben ustedes, eso lo sé yo, porque es mi convicción. Y para mí la solución que podemos aportar los cristianos no es, pues no sé, para mí aliarnos a una de las facciones, sino nosotros buscar que los que estén en autoridad, sea uno, sean otros, sean hombres de Dios. ¿Y cómo cooperamos? Ser cooperadores de la autoridad en todo lo que sea bueno, negarnos a hacer todo lo que sea malo, pero siempre mostrando, como dice el Señor, con nuestro ejemplo, una actitud amable y apacible. Bolivia está en una situación difícil, todo está en caos. Por lo menos así lo dicen los medios de comunicación, que son también otra cosa que está haciendo mucho daño a nuestro país. Yo a veces voy y digo, a ver, quiero ver una buena noticia. ¿Ustedes creen que hay buenas noticias alrededor de nosotros? Hay buenos hombres, hay buenas acciones. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema de las buenas acciones y las buenas noticias? Que no venden. Solo hay crímenes, que feminicidio acá, que crimen acá, que falta esto, que huelga. O sea, todo lo negativo es lo que se publica. Yo creo que ellos también tienen que reflexionar. Y sería bueno que busquen tantas buenas noticias que también están a nuestro alrededor. Hermanos, nosotros somos los luminares que puede iluminar este mundo, y nuestra forma de hacerlo no es ir con la corriente, no es entrar en el mismo espíritu de insulto o del juicio. Y también quiero decirles un principio muy importante, porque Dios, tarde o temprano, en la palabra de Dios, el reino de los cielos se va a establecer en este mundo, y nosotros vamos a estar en el reino de los cielos, y probablemente en lugares de gran autoridad, la iglesia. Pero es imposible ser buena autoridad si no sabemos vivir bien bajo autoridad. Si usted no sabe someterse a la autoridad, nunca será una buena autoridad. Es necesario aprender a someternos a la autoridad, y como les dice a los esclavos, aún a la autoridad difícil de soportar. Nuestros hogares, cuando hay un hombre que es dócil, es fiel, es cooperador en su trabajo o donde esté, siempre buscar la autoridad, someterse a la autoridad, va a ser una buena autoridad cuando le toque serlo. Hermanos, los negocios, las industrias,
están buscando gente que sepa manejar correctamente la autoridad. Gente que pueda generar un buen clima de trabajo. Gente que pueda hacer que dentro de una oficina las relaciones sean constructivas. Que las personas quieran trabajar por la empresa, no tanto por el dinero, sino porque hay alguien que está ahí que les anima, les enseña. Y ahí son bendecidos la empresa y los trabajadores. Y si los empleadores no te pagan, dice que el Señor es el que da la recompensa. Nosotros deberíamos ser los mejores trabajadores, las personas que tienen las mejores actitudes de cooperación en todo lugar donde estemos. Aquellos que queremos vivir como cristianos, hacer lo que nos dice la palabra de Dios, esto haremos. Amén. En todo lugar. Tú eres papá, sé un buen ejercedor de la autoridad. Sirve a tu familia, sirve a tu esposa, sirve a tus hijos. Eres un servidor. Amén. El que quiera ser mayor de todos, servidor de todos. El que quiera ser el primero, el último de todos. ¿Cuántas veces he visto que no hay ese espíritu en una familia? Qué bueno es que alguien haya aprendido a ejercer autoridad donde quiera que esté. Va a tener un buen clima, una cooperación. Qué lindo es que los hijos obedezcan con gusto. Algunos padres piensan que por ser feroces contra sus hijos están siendo buena autoridad. Pero eso no es verdad. No están construyendo una buena actitud en sus hijos. Amén. Espero que esta palabra nos lleve a nosotros a seguir siendo luz. Porque si no tenemos estas actitudes, podemos gritar el evangelio, podemos ponernos en las esquinas con megáfonos y no estamos alumbrando. Nuestra función de ser luz es una función, creo yo, una de las cosas más importantes que no se ha enseñado es hacer buena autoridad y a saber someternos a la autoridad con una actitud perfecta, con una actitud cristiana de sumisión, de cooperación con la autoridad. Los partidos políticos se ve como ellos no están buscando el bien común, el bien del pueblo muchas veces. Porque cuando el otro es el que está gobernando, tratan de frenarlo. Frenando todo lo que puede ser bueno para el pueblo. ¿Para qué? Para que no tenga éxito ese gobernante y después ellos entrar en su lugar. Pero eso no es una buena actitud, amados hermanos. Un partido contrario al gobernante debería ser un partido que coopera con todo lo bueno. Pero aquí es, a ver, los que no son autoridad, a arruinar toda iniciativa de los que están en autoridad. Y bueno, el mundo está así, hermanos. Pero nosotros no somos del mundo. Jesús dijo, no son estos. Estos mis hijos no son del mundo, están en el mundo. Amén. Y Jesús no dijo como esa actitud que tiene mucha gente. Señor, ya, ven, sácanos de aquí. No. ¿Saben qué? Jesús no dijo así. No dijo, yo voy a venir para sacarlos del mundo porque es muy feo el mundo. No. Él dijo, déjalos ahí porque son la única esperanza para alumbrar este mundo.
Así que no le pidas al Señor, ven para que me vaya contigo. No, pídale al Señor ser luz, que tu luz brille, que seas una verdadera luz. Y es así como se es luz en este mundo. Cuesta, costará, claro, no es fácil, pero es la manera de Dios. Y como les dije, nosotros tenemos grande ventaja, porque tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu de Dios que nos va a ayudar. Quizás otros no puedan resistir y tengan malas actitudes contra la autoridad. Ellos van a tener que llegar a mirarse a sí mismos y decir, yo no puedo, necesito de Cristo. ¿Y sabe qué? Qué bueno sería que fuera popular la actitud de hacer lo bueno. Quizás no lo es la verdad. Como por eso dice el Señor que vamos a sufrir. Esta es la persecución de este tiempo, ¿no? La impopularidad. Nosotros no hemos venido a dar contento a nadie, solo a Dios. Y a Dios nos debemos. Y haciendo la voluntad de Dios, nosotros seremos luz, hermanos. Y tendremos la benevolencia del Señor. Y todas las buenas bendiciones que trae Dios. Así que en esta mañana vamos a tener un momento de reflexionar en nuestro corazón. Sé que hay personas que es muy probable que estén diciendo que este mensaje esté rechazado por su corazón. Puede ser. Pero yo le animo a que vuelva a la Escritura, que lea tantos pasajes, Romanos 13, tantos otros pasajes, para entender lo que Dios quiere y busque en su corazón. ¿Qué dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos habla. Y que en esta mañana haya una transformación en nuestra manera de pensar. Dice, transformaos, no os conforméis a este siglo, renovaos en el entendimiento para ser transformados. Eso es lo que necesitamos hacer. Que la palabra de esta mañana no quede en la nebulosa. Que nosotros le preguntemos, Padre, ¿es correcto lo que dice el pastor o no? Veamos en la Escritura, volvamos a los textos. Porque sabe, amados, una de las cosas, uno de los aspectos más grandes, más poderosos, es la autoridad. La autoridad es algo bien potente, bien importante. Dios, como les digo, en el Antiguo Testamento miramos cómo Dios castiga tan fuertemente el pecado contra la autoridad. Ni siquiera el pecado moral es castigado tan fuertemente en la Escritura. Porque la actitud hacia la autoridad en nuestra vida nos va a llevar al éxito o al fracaso. Y no estoy menospreciando los pecados morales ni nada de eso. Pero es muy fácil justificar malas actitudes contra la autoridad, arguyendo la corrupción de la autoridad, el abuso de la autoridad. Eso está mucho más fácil. Pero no caigamos en esa trampa. Dejemos que Dios sea el juez de todos. Sobre uno que está en alto, hay otro más alto, y otro más alto está sobre ellos.
Dejemos el oficio a quienes tienen el oficio. Nuestro oficio es respetar a las autoridades cuando estamos bajo autoridad y servir y hacer el bien cuando estamos en lugar de autoridad. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Te pido que tu palabra sea entendida en el buen espíritu, Señor. Que si no he hablado con propiedad en algunas cosas, el espíritu de lo que estamos hablando, eso sea aquello que quede en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, amado Padre. Ayuda a que tu iglesia, tus hijos, tu cuerpo, empiece a tener brillo, el brillo de esa luz que este mundo en tinieblas tanto está necesitando. Ayúdanos en esta área, Señor, en la cual muchos de nosotros estamos fallando. Porque en el área moral es tan fácil ver el pecado. Pero esta es un área tan importante y tan fácil de justificar que no vemos que desobedecerte en esta área también es igual pecado y que es un pecado muy fuerte y que este pecado de falta de sumisión a la autoridad apaga la luz, le pone el almud encima de la luz, porque tú estás dentro de nosotros brillando, por esa luz no puede salir, por actitudes, por cosas que se han quedado en nuestro corazón. Padre, si alguno aquí en esta mañana ha sufrido abuso de autoridad, yo te pido que sanes su corazón, para que no actúe desde la herida, Señor, sino actúe desde un corazón sanado, que tu espíritu vaya y le traiga sanidad, Señor. Sana nuestras vidas, para no actuar desde la herida, Señor, sino desde tu palabra, desde tu espíritu. Si este pueblo precioso del cual hemos nacido, Señor, ha sido tan golpeado por la autoridad, por las autoridades, no por la autoridad, sino por las autoridades, ahora también te pido, sánanos como pueblo boliviano, Señor. Ayúdanos a cambiar cada uno, cada persona, su actitud hacia la autoridad, su concepto de autoridad, el valor que le damos a la sujeción a las autoridades, a la cooperación con el bien. Ayúdanos, Señor. Te pido por Bolivia. Y sabemos que una sola actitud parece tan pequeña, no va a hacer la diferencia, pero sabemos que sí hará la diferencia. Si alguno de nosotros, y espero que todos nosotros, transformamos nuestra manera de pensar, esas luces, Señor, se empezarán a encender y Bolivia será iluminada, Señor. Los que están en tinieblas verán la insensatez de la forma que el boliviano está actuando en este tiempo. Ayúdanos, Padre. Clamo por mí mismo, Señor. ¿Cuántas veces yo mismo me he visto juzgando la autoridad? Y te pido perdón y te pido que yo sea el primero en cooperar para hacer lo bueno y negarme para ser cómplice de lo malo, aunque respetando siempre la autoridad, porque es tu representante, Señor. Y te pido también que cada vez que vayamos a ejercer la autoridad sepamos que te representamos. Te pido que no seamos malos representantes tuyos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.